Muy buenos días, jóvenes. Este, el día de hoy, pues, iniciamos otra de nuestras clases. Eh, Como estamos en la cuarta unidad, pues estamos en la retroalimentación. Y hoy vamos a retroalimentar algunos temas vistos en la tercera unidad. Entonces empezamos con el primero, que es la Reforma Liberal de 1871. Como usted se recordará que en el año de 1838 el Congreso Federal de San Salvador permitió que se independizaran las provincias de la Federación, y esto ocurrió en el año de 1838. Em, Se constituyó entonces la República o periodo conservador de los 30 años. Se llamó periodo de los 30 años a la época entre 1839 y 1871, durante el cual los gobiernos de Guatemala pertenecieron al Partido Conservador. En 1844, Rafael Carrera fue electo jefe de Estado de Guatemala, y el 21 de marzo de 1847 Carrera fundó la República de Guatemala como república independiente. Se puede afirmar entonces que Carrera fue el último jefe de Estado y el primer presidente de la República de Guatemala. En 1865 muere Rafael Carrera y lo sustituye Vicente Serna. Entonces, ¿qué es el periodo, qué es la reforma liberal de 1871? Entonces la podemos definir así brevemente como el movimiento político y militar que inició en 1871 en Guatemala, 1871, y que derrocó al presidente de Vicente Serna, o mejor conocido como el régimen de los 30 años, y fue liderado por Miguel García Granados y José Rufino Barrios. Eh, el libre comercio, el progreso material, la separación iglesia y Estado, la eliminación de monopolios, la expansión demográfica y el respeto a los derechos del individuo eran algunos o algunas de las ideas que buscaba imponer el liberalismo o los liberales. Sin embargo, rápidamente eh, fueron olvidados sus ideales y los gobernantes liberales y sus allegados integraron oligopolios, es decir, grupos de poder. En Europa y Estados Unidos, el liberalismo desarrolló sistemas basados en la libertad individual. Sin embargo, el régimen liberal de Guatemala nada, nada más prestó ese nombre, dado que en el fondo fue un sistema oligárquico y dictatorial. Eh, Luego pasamos a otro tema, que es la revolución. Después de la reforma liberal en 1871, en Guatemala continuaron los gobiernos militares, los golpes de Estado, las reelecciones, las dictaduras, etc. Es decir, que los gobiernos de Guatemala no fueron estables ni ordenados, y donde los poderes del Estado se concentraban en el gobierno. Tan es así que dos dictaduras, la de 22 años de Estrada Cabrera, de 1898 a 1920, y la de los 14 años de Jorge Ubico de 1931 a 1944, determinaron el inicio del siglo XX guatemalteco. En 1831 toma la presidencia Jorge Ubico. Su nombre completo es Jorge Ubico Castañeda, que se mantiene como presidente durante 14 años, estableciendo el régimen ubiquista, o régimen de los 14 años. Su gobierno, decíamos, se convirtió en una dictadura, ya que concentró todo el poder en sus manos, además de las persecuciones, encarcelamientos y torturas, llegó al extremo de fusilar a sus rivales políticos. Estableció varias leyes, la ley contra la vagancia y la ley de vialidad,
con las cuales se implantó un sistema de trabajo forzado. Por lo tanto, en la sociedad guatemalteca existía un generalizado descontento popular ocasionado por posturas de Ubico como el régimen autoritario del general, el poco impulso al crecimiento económico interno, las políticas de trabajo forzado, la imposición de un régimen de gobierno policial, la prohibición de las actividades sindicales, la educación militarizada, la aplicación de la ley fuga. Ante esta situación, los líderes magisteriales, estudiantes, profesionales y sindicales iniciaron la revolución de 1944. ¿Pero qué es una revolución? Pues una revolución es un cambio social organizado, masivo, repentino, para la alteración de un sistema político, gubernamental y económico. Por lo tanto, la revolución del 20 de octubre de 1944 fue el movimiento cívico-militar que puso fin al régimen del Ubico o régimen de los 14 años. Repito, eso fue la revolución de 1944, o la podemos definir así. La revolución del 20 de octubre de 1944 fue el movimiento cívico-militar que puso fin al régimen de Jorge Ubico o régimen de los 14 años. Después de la renuncia de Federico Ponce Baides, que continuó el régimen ubiquista, un triunvirato formado por Francisco Arana, Jorge Toriello y Jacobo Arbenz, quienes elaboraron la nueva constitución de 1945, convocaron a elecciones dando inicio a los gobiernos de la revolución. Los dos gobiernos de la revolución pues, transcurrieron de 1945 a 1954. Fueron el pedagogo Juan José Arévalo y el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, periodo llamado de los 10 años de primavera de la historia de Guatemala. O sea, esto es en sí, pues, en la revolución, aunque sabemos que estos dos gobiernos revolucionarios, pues, dejaron muchos legados a Guatemala. Eh, el primero, el primer gobierno de la revolución, es Juan José Arévalo, gobernó de 1945 a 1951. Y como pedagogo, le dio gran impulso a la educación guatemalteca. Hizo, eh, creó mucho por la educación, creó las escuelas tipo federación, estableció campañas de alfabetización, fundó la Facultad de Humanidades de la USAC, eh, construyó el Conservatorio Nacional, inició la construcción de la Biblioteca Nacional, pero además de la educación también abarcó otros campos como la promulgación del Código de Trabajo, algo muy importante, la organización de LICS, se formaron sindicatos, se dio la participación de partidos políticos. Su gobierno se concentró en la modernización de Guatemala. Y luego, pues el otro, que es Jacobo Arbenz, que su gobierno fue diagramado en 4 puntos básicos y nacionalistas que buscaban la transformación de las estructuras presentes durante la historia de Guatemala. Algunas de ellas fueron la construcción de la carretera al Atlántico, habilitar el puerto Santo Tomás de Castilla bajo el nombre de Puerto Matías de Galvez, perdón, construcción de la hidroeléctrica Jurún-Marinalá, la reforma agraria o decreto 900, todo esto para promover la industrialización del país y eliminar los monopolios extranjeros avalados por antiguos gobiernos. Y todo esto, pues, no le pareció a Estados Unidos principalmente, y Jacobo Arbenz, pues, por todo esto, fue derrocado, debido a que sus reformas fueron rechazadas por sectores conservadores de la sociedad guatemalteca, así como por el gobierno de Estados Unidos. Esta acción
marcó el final de lo que algunos intelectuales consideraban los 10 años de la República de Primavera. Luego, pues, eh, continuamos con la contrarrevolución. Eh, la contrarrevolución, pues sabemos que fue un movimiento político-militar orquestado por los Estados Unidos y la United Fruit Company, la compañía bananera de Estados Unidos y algunos terratenientes guatemaltecos, que provocó la renuncia del presidente Jacobo Arbenz, a quien acusaban de comunista. Pero realmente su gobierno, pues, eh, no tenía nada de esto. Eh, pues él impulsó mucho la propiedad privada, que no es nada, que no tiene nada que ver con el comunismo. Eh, la oferta y la demanda, mm, aspectos, repito, que no tienen ningún nexo con lo que es el comunismo, pero a él decía, se le acusó de comunista. Eh, esta acción marcó el final de lo que algunos intelectuales consideraban como, como la década de la revolución. Eh, Juan José, dentro de estos gobiernos de la revolución, pues ya mencionábamos a Juan José Arévalo, que creó la autonomía de los poderes del Estado, pone en vigor el Código de Trabajo, la construcción de las escuelas tipo federación, el magisterio logra la ley de escalafón, surge el IX, eh, se inauguran escuelas primarias y secundarias, pues como decíamos, y así Jacobo Arbenz, pues también realizó su gobierno, eliminando los monopolios que realmente no le parecieron a Estados Unidos y orquestó pues su renuncia. Todo esto para promover, digamos, la renuncia de Arbenz. Por todo esto, Arbenz fue derrocado debido a que sus reformas fueron rechazadas por los sectores tanto conservadores de la sociedad guatemalteca, así como por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, solo para terminar, ¿cómo podemos definir la contrarrevolución? La contrarrevolución pues se dio del año 1954 al año de 1960. Y podemos decir que la contrarrevolución fue un movimiento político-militar orquestado por Estados Unidos, la United Fruit Company y algunos terratenientes guatemaltecos, que provocó la renuncia el 27 de junio de 1954 del presidente Jacobo Arbenz, a quien, repito, acusaban de comunista. Pero la verdadera razón era preservar los intereses económicos de parte de Estados Unidos. Esta acción marcó el final, repito, de lo que algunos intelectuales consideraban la primavera democrática, pero algo muy negativo fue que también marcó el inicio de un periodo caracterizado por la inestabilidad política y la persecución de cualquier organización. El nuevo Estado se estructuró sobre una base excluyente, autoritaria y oligárquica. Con el ascenso al poder, después de Arbenz, Carlos Castillo Armas, comenzó el periodo conocido como Contrarrevolución. Pues Carlos Castillo Armas, que gobernó de 1954 a 1957, Miguel Ydígoras Fuentes, que gobernó de 1958 a 1963, fueron los más claros defensores del anticomunismo. Bueno, jóvenes, después de terminar con este tema, voy a hacer un receso para continuar en nuestra segunda parte con otros temas de importancia.